Vamos ahora a hablar sobre la obligación tributaria, el hecho generador y los sujetos de la obligación, elementos muy indispensables para la determinación de las obligaciones tributarias y la declaración de impuestos en nuestro país. La obligación tributaria. La obligación nace entre el Estado ecuatoriano y la ciudadanía, existente entre ellos varias relaciones jurídicas. Una de ellas es la obligación tributaria como tal. Esta relación personal convierte a los ciudadanos en contribuyentes, es decir, responsables del pago de tributos, ya sea en efectivo, servicios o especies. La obligación tributaria es una exigencia legal con el Estado y las entidades acreedoras, un vínculo establecido por precepto de ley que sujeta a las y los ecuatorianos a pagar tributos. No se olviden que todo tributo o toda obligación tributaria nace a través de la creación de una ley. El hecho generador. El hecho generador no es más que el momento o la actividad que la ley establece para que se configure el tributo. Es decir, el momento en que la persona que entrega el bien recibe de la persona que está adquiriendo el bien el dinero sobre el pago que recibió por la venta de este bien. Sujetos de la obligación. Aquí es muy importante identificar varios sujetos detallados en esta presentación. Se determinan dos a detallar, el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo a través de sus dos figuras, el contribuyente y el responsable. Veamos entonces el concepto de lo que es sujeto pasivo. Es toda persona natural o jurídica a quien la ley exige tributos. Es en quien reside la obligación tributaria. El sujeto pasivo puede ser contribuyente o responsable. Cuando el sujeto pasivo es contribuyente, se dice que es quien, según la ley, debe soportar la carga tributaria al darse el hecho generador, es decir, cuando une las características establecidas en la legislación tributaria. Cuando el sujeto pasivo es responsable, responsable será entonces la persona natural o jurídica que, sin tener la calificación de contribuyente, debe cumplir las obligaciones atribuidas a éste por disposición expresa de la ley, como en el caso de los responsables por representación y por sucesión. También son responsables los representantes legales. Ejemplo claro de esto serán los gerentes o directores de las empresas privadas. Sujeto activo, el segundo elemento de estos sujetos de la obligación. Se dice que el sujeto activo es la contraparte del sujeto pasivo, el ente acreedor de los tributos. En este caso, en nuestro país, el sujeto activo será el Estado, como gobierno nacional representado por el Servicio de Rentas Internas o como gobierno seccional los consejos provinciales, los municipios y otros acreedores fiscales locales. Estimados estudiantes, entonces con esta presentación identificamos claramente los tres elementos que se suscitan cuando existe la declaración o cuando nacen los tributos en nuestro país: la obligación tributaria, el hecho generador y los sujetos de la obligación. Es decir, para que se configure un tributo deberá existir el hecho generador, el momento en que se transfiere un bien o se presta un servicio, la obligación tributaria que nace justo cuando el hecho generador se da, y los entes que actúan dentro de esta configuración, los sujetos pasivos a través del contribuyente o responsable y el sujeto activo. Muchas gracias.